Muy bien. 7:59 de la noche. Muy bien. Del 2 de junio del 2023. Bueno, comencemos saludando a Yadira y al pastor Manuel, que llegaron tempranito. Ya se van sumando. Comenzamos a las 7 en punto y comienzan a sumarse las diferentes personas que nos acompañan diariamente a estudiar la Biblia. Hemos comprendido que ella es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, discierne todos los pensamientos, penetra hasta los tuétanos. Además es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para corregir, a fin de que toda aquella persona que estudie, que lea la Biblia, pueda ser enteramente preparada, pueda ser una persona capaz. Bueno, Dios le bendiga al hermano Jorge Freites en Panamá. Por aquí bien, era un hijo que estaba enfermito y me tocaba ir a la clínica con él y quedarme mientras le hacían los análisis correspondientes. Bueno, 8 en punto de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta hermosa noche a estudiar. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Queremos invitarlos a nuestras diferentes redes sociales, donde podemos encontrar las enseñanzas. En YouTube, por ejemplo, todas las redes sociales son David Menco Zafra. Se decidió centralizar Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Instagram y TikTok, porque hay personas que nos están viendo en diferentes partes de Colombia, otras partes del mundo. Ahí tenemos a Jorgito. ¿Cómo está, Jorgito? El Señor te bendiga, muy buenas noches. Él se encuentra en Ecuador. Amén, bendiciones para todos, mis hermanos. Bendiciones. También el hermano Jorge Freites está en Panamá, nos acompaña todas las noches también. Por aquí hay una belleza que nos está viendo en este instante. Hanna, sí digo o no, Hanna, sí, Hanna. Yadira, buenas noches. Sí, Hanna. Buenas noches, bendiciones, me alegra mucho verlos. Muy Bendiciones, bien. Pastor Manuel y el hermano Jorge también. Muy bien. Bueno, recordemos que estamos estudiando, permítanme a ver si estamos transmitiendo por Facebook. Estamos estudiando ¿cómo se dice? El error de la sucesión apostólica. Ese es el tema que estamos estudiando bíblicamente. Para las personas que no saben qué significa eso, muy sencillo. La sucesión apostólica, a ver, déjenme quitar esto por aquí, esto por acá. Okay. La sucesión apostólica es una doctrina de la teología católica. ¿Qué significa? Que desde Pedro hasta el día de hoy, la Santa Sede en Roma y los papas mantienen un orden de sucesores y herederos espirituales que, según ellos, vienen desde el apóstol Pedro. De esta forma, la Iglesia Católica toma validez y autoridad del ministerio ordenado u orden sagrado, que según ellos deriva de Jesucristo. Eso es lo que significa la sucesión apostólica, que según ellos, el Papa Pedro, ¿sí?, no ha parado hasta el día de hoy de existir siempre
un emisario, un vicario, un obispo, un anciano, otra palabra que se me olvidó. Bueno, y tenemos 10 pruebas que eso no es cierto. De las 10, ya llevamos 2 videos, este es el tercer video. Las personas que deseen pueden ver los videos en YouTube, en el canal David Menco Zafra, ahí están los videos. Y recuerden que esto hace parte de un estudio que comenzamos de Apocalipsis. Tenemos que hablar esto porque Apocalipsis va a tocar este tema. Debemos dejarlo como base. El primer error, que ya lo vimos, lo voy a mencionar nada más. Los que quieran verlo profundizado, pueden ir a David Menco Zafra en YouTube. Es acerca del trono de Pedro, que según la tradición católica, el apóstol Pedro estuvo en Roma, ¿cierto? Y junto con Pablo fundaron la iglesia en Roma. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque no existen documentos del primer y segundo siglo que acepten a Roma como el centro del cristianismo, y tampoco hay historiadores del primero o segundo siglo que hayan mencionado tal afirmación. Sí hay historiadores y documentos en el tercer siglo. Claro, en el año 325 el Concilio de Nicea ya forma el primer papa. Pero si Pedro estuvo en Roma, debe haber un historiador, por ejemplo, Plutarco, puede ser historiadores como Flavio Josefo, historiadores como, micrófono, ya te lo quité, historiadores como Plinio el Joven, Plinio el Viejo y otros que se me olvidan ahora el nombre, y ellos debieron haber mencionado, pero no existe un documento que corrobore esa afirmación, pero sí hay un documento que dice que en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, se llevó a cabo el primer concilio cristiano. Ese primer punto cae al suelo. El segundo punto, ¿cuál es? Bueno, miremoslo. La diferencia recuerda que estamos refutando la sucesión apostólica. La diferencia entre el ministerio de Pedro, que es para los de Israel, los circuncisos, y el ministerio de Pablo, que es para los incircuncisos. ¿Quiénes? Los gentiles. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice que Pedro no estaba en Roma, se encontraba en Babilonia. No hay documentos que digan que Pedro estuvo en Roma, ni formando una iglesia, y mucho menos cuando el trabajo de él no es con los gentiles. El trabajo de él es con el pueblo de Israel. En cambio, sí estaba en Babilonia, porque recuerden que unos años atrás, antes de nacer Jesús, exactamente unos 450 años, allá en Babilonia se quedó una colonia de judíos que no regresaron después de que el emperador persa, el Ciro el Persa, dio la orden de regresar a los judíos a su tierra, ya que Nabucodonosor se los llevó durante 70 años. Eso sí es historia. Recuerde que vamos en la quinta, simplemente estoy tocando las primeras 3 para llegar por fin a la sexta. Muy bien. Otra prueba por la cual la sucesión apostólica no es cierta, la número 3, es la palabra sumo pontífice. Este título sumo pontífice es realmente una referencia al sacerdote mayor de los dioses romanos y proviene desde el año 150 a.C. Además, hay documentos que no solo muestran que 150 años antes de Jesús, por ejemplo, el César, se me olvidó el nombre original, el Julio César, el que fundó el Imperio Romano, Julio César. Él en su juventud fue llamado sumo pontífice. Él tiene ese título.
Después de sumo pontífice, iba a ser el emperador, pero ya saben la historia, su sobrino Brutus, junto con otros senadores, le quitaron la vida para que no fuera emperador. Esos son documentos que demuestran que ese título, sumo pontífice, es un título pagano. Es más, hay documentos que demuestran también que 4 siglos después, ¿sí? Este título después de 4 siglos fue otorgado al antiguo patriarca de Occidente de la Iglesia Ecuménica antes del año 1054, cuando es el cisma del Oriente. También existe la Iglesia Católica de Roma, que preside el Papa en Italia, y la Iglesia Católica Ortodoxa con sede en Turquía. Ese es un dato interesante para el católico, que recuerden que debemos hablar con amor, no hay que ponerse a pelear, simplemente esto es historia, esto no está inventado. Esto no es cierto porque salga de la boca de mi persona. Esto es cierto es porque está escrito en los libros. El sumo pontífice fue Julio César. Ese no es igual al sumo sacerdote que se encuentra en Éxodo, por ejemplo. No es el mismo título. Cuarta, rápidamente, que recuerden que están grabados ya en YouTube, David Menco Zafra, y usted puede encontrar es más profundizado. Hoy estoy tocándolo rápido porque quiero entrar al 6º punto. Vicario de Cristo. La palabra vicario de Cristo significa en lugar de Cristo. Y la Biblia nos enseña en Juan capítulo 16, versículos 7 y 15, que el representante de Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él no dejó otro representante. ¿Y qué fueron los apóstoles? Fueron enviados a llevar el mensaje, pero no representan a Jesús en la tierra. Y el quinto argumento que estuvimos leyendo, ¿sí?, fue, qué pena, apóstol no es lo mismo que obispo. Al señor Jorge Bergoglio, Francisco I, se le llama el obispo de Roma. El problema es que mostramos que la palabra apóstol no es igual que obispo, no es lo mismo. Obispo, presbíterus en griego, aprendas esa palabra, presbíterus es la palabra anciano. Si usted quiere decirle a un anciano, presbíterus es una palabra de mucho honor. En cambio, apóstol tiene otras connotaciones. Y bueno, ahora sí entramos al punto número 6. Punto número 6. La infalibilidad del Papa. No sé, dígame, ¿este punto ya lo vimos? ¿Alguno me lo recuerda? La verdad es que lo he repetido tanto que se me olvidó. ¿Ya vimos este punto o no? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Clase? La infalibilidad del Papa. Sí, ya lo vimos, ¿cierto? Sí, ya lo vimos. Bueno, entonces, qué pena. La infalibilidad del Papa es que, según el Concilio del Vaticano I, en el año de 1869, el Papa Pío IX convocó el concilio para que en la teología del catolicismo existiese un dogma que dice que el Papa no comete errores doctrinales, que cuando él hace una bula papal, o sea, un notificado papal, o una solemne definición siempre me enredo esta palabra, una solemne definición pontificia, que se le conoce como escátedra, se considera una verdad de fe y no se discute. No se discute. Miramos que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 le llamó la atención a Pedro. Le dijo: hipócrita,
falso, engañador. Ahí está el video ya hecho, lo explicamos. Si Pedro hubiese tenido infabilidad, entonces Pablo nunca le hubiese llamado la atención. También es muy fácil darnos cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dijeron unos papas en el pasado, viene otro y lo quita. Por ejemplo, lo que está haciendo hoy Jorge Bergoglio, alias Francisco I, que está diciendo cosas que en toda la historia del catolicismo los papas hubieran negado, hubieran dicho que no es cierto. Bueno, vamos ahora a la séptima prueba. Mucha atención. Pedro tenía esposa e hijos. Séptima prueba. Pedro tenía esposa e hijos. Un momento, esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Yo no sé qué me pasa. ¿Ya esta parte la estudiamos o no? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Primero Timoteo 3, 2, Sí. 4. Sí, señora, tiene usted toda la razón. Entonces, ¿qué me Clemente habrá de pasado? Alejandría escribió acerca de eso. Sí, entonces note lo siguiente. Vamos a mirar rápidamente la diapositiva. La Biblia enseña, aquí están los versículos, léalos por favor. La Biblia enseña en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, Marcos capítulo 1, versículo 29 y Lucas capítulo 4, versículo 38, que Jesús entró a la casa de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús le sanó la fiebre a la suegra de Pedro. Además hay otros textos que dicen, por ejemplo, historiadores, presten atención, como Clemente de Alejandría, historiadores como él nos enseña, nos da información que Pedro tenía hijos y la esposa de Pedro sufrió martirio. Clemente de Alejandría es padre fundador de la Iglesia Católica. También hace referencias que Simón Pedro, esas son las referencias, pero hay un texto apócrifo llamado Hechos de Pedro, que nosotros no lo aceptamos por diferentes razones, pero ese texto también menciona que Pedro tenía una hija. ¿Listo hasta ahí? Bueno, ahora sí, vamos a entrar a los tres. Sí, ya me acuerdo que terminamos en uno de los tres más fuertes, ¿cómo se dice? Argumentos. Son 10, pero hay 3 argumentos fuertes, los últimos 3, el 8, el 9 y el 10. ¿Cuáles son? Mucha atención. Según la historia, Pedro es papa de la Iglesia Católica desde el 42 al 67. Cuando él muere en el año 67, recibe la sucesión apostólica San Lino. Y Lino se vuelve el papa desde el 67 al 79. Y en el 79, cuando él muere, la sucesión apostólica la toma Anacleto. Desde el 79 al 92. Y aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que el apóstol Juan está vivo mínimo hasta el año 90 después de Jesús. ¿Por qué? Porque la historia registra que el apóstol Juan, el apóstol amado, escribe el Apocalipsis en el año 90, en la isla de Patmos. Todos los historiadores aceptan eso. Ahora, si Juan, el apóstol amado, uno de los queridos de Jesús, está viviendo, no es posible que las riendas de la iglesia cristiana a nivel mundial las haya tomado personas que nunca caminaron con Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Si Pedro murió,
¿Quién recibe la sucesión apostólica? Obligatoriamente un apóstol que esté vivo. Y aquí me están diciendo a mí entonces que el apóstol Juan vive mínimo hasta el año 90 que escribe Apocalipsis, y en el año 67 al 79 Lino fue el papa, y Anacleto del 79 al 90, donde estaba, digamos que Juan escribió Apocalipsis y se murió ese año, en el 90. Pero Anacleto recibe ¿en el qué? En el año 79. No es posible. Y ese es un argumento muy fuerte que hay que sabérselo de memoria, mis amados hermanos, para poder entender que la sucesión apostólica no es cierta. Muchas personas dicen, bueno, nosotros tenemos un papa. ¿Cuál es el papa de ustedes? No sé si alguna vez usted ha hecho un debate, y en el debate ese es un argumento. Nosotros tenemos una sede central. ¿Cuál es la sede central de ustedes a nivel mundial? Es más, le dicen a usted, la única iglesia fundada por Jesucristo fue la iglesia católica. Y tienen muchos argumentos. Lo que sucede es que hoy yo no estoy hablando de si la iglesia católica es o no es la verdadera. No, hoy estoy centrado en el Papa. Hoy lo que quiero es que adquieran los argumentos para que nos demos cuenta que la cabeza de la iglesia católica, que se le conoce como Papa, no tiene una autoridad dada por Jesucristo desde la antigüedad. Eso es lo que estamos analizando. Otro día tal vez miraremos y alguno me dirá, bueno, David, entonces ¿si es Roma o no es Roma? Bueno, para eso hay sus respuestas, que le podría dar una enseguida con mucho gusto. Y esa respuesta se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gálatas capítulo 4, versículo 26. Que Roma es la madre de todas las ciudades, que Roma es el centro del mundo, que Roma es lo importante. Perdóneme, pero la Biblia no dice eso. Gálatas capítulo 4, versículo 26, ¿qué dice? ¿Quién lo lee, por favor, si es tan gentil? Buenas. ¿Nadie? Bueno, rápido, muchachos, rápido, por favor. Gálatas 4:26. Bueno, Gálatas 4:26 dice. 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la ciudad que es madre de todos? La Jerusalén, pero ¿cuál? Que muchas personas, estamos estudiando Apocalipsis, más adelante en el capítulo 16 nos vamos a dar cuenta que Dios destruye la Jerusalén actual, la destruye, la parte en tres. ¿Para qué? Para que en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, usted lee que la verdadera Jerusalén, la ciudad madre de todos, desciende del cielo y reposa donde está la Jerusalén de hoy. Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, ¿quién lo lee, por favor, rápidamente? 11:8. ¿Qué dice de esa Jerusalén, por ejemplo? Apocalipsis capítulo 11. 11:8. ¿Qué dice? Cuando haya acabado su testimonio, la vez 11:8, está leyendo el 7. 8, está leyendo el 7. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Nótese que la Biblia a Jerusalén actual la llama Sodoma y Egipto. No es la actual la madre de todas las ciudades, de todas las naciones, mucho menos es Roma. Pero es que ese no es el tema. El tema hoy no es que yo le dé a ustedes argumentos para saber que el catolicismo es X. No. El tema hoy es la sucesión apostólica. No es cierto que el Papa Francisco I tenga la autoridad dada por Jesucristo a Pedro. No es cierto. Y oído, aquí vienen dos difíciles. Mucha atención. Sobre todo la última es la más difícil, que necesitamos masticarla bien. Vamos a ver la novena. En el año 90, el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis directamente de Jesucristo. Y le es ordenado que escriba 7 mensajes a las iglesias que están en la península de Anatolia, conocida actualmente como Turquía. Permítanme mostrarle unas diapositivas acá. A ver, ¿dónde están? Que no las veo. Por aquí deben estar. Las iglesias. Déjenme mirar un momentico. Ateos, Baphomet, Cena del Señor, Colombia, Daniel, drogas, ecumenismo, emperadores, feminismo, folletos. Aquí está, las iglesias. Eso, mírenlas bien. Aquí está la península de Anatolia. Miren a Grecia. ¿Sí logran ver el mapa? Voy a mostrarles un mapa primero original. Voy a mostrarles un mapa original de cómo está hoy el mundo. El mundo hoy. Miremos el mapa original. Aquí es Ciénaga. Wow. Nos vamos al hemisferio oriental. ¿Cierto? Aquí está Israel pequeñita. Aquí, pequeñita. Miren a Roma aquí, Italia, España. ¿Sí díganme por favor si se logra ver bien. ¿Sí se logra ver bien? ¿Sí? Italia, España. ¿Sí? Aquí está Grecia, mírenla. Y aquí está Turquía. Esta es la península de Anatolia. La palabra península es una tierra que entra dentro del mar. Y este pedazo grande se le conocía como la península. Aquí está, por ejemplo, Esmirna, que todavía existe hasta la actualidad. ¿Sí? Y aquí hay una isla pequeña donde el apóstol Juan escribió. Ahora voy a mostrarlo aquí. Mírenla acá. ¿Sí la ven? A ver. ¿Sí la ven o no? Vamos a darle como que el mismo. ¿Sí la logran ver? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ah, bueno. Él está aquí en la isla de Patmos. Jesucristo se le revela y le dice: escríbale una carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En ese orden. Escríbale una carta a ellos. Y en esa revelación, oído, miremos la diapositiva, en ese mensaje, encontramos el futuro de la iglesia cristiana hasta que Jesús venga. Por ella, por la iglesia. Y en ninguna parte del mensaje a las 7 iglesias es mencionado Roma, ni aceptado el papado romano. ¿Qué quiere decir eso? El último mensaje que Jesucristo da, donde ya todos los apóstoles han muerto, solamente queda el apóstol Juan vivo. No hace mención a ningún papa, no da una sucesión apostólica y mucho menos habla de Roma, porque si fuese cierto que la iglesia cristiana se iba a fundar en Roma, si fuese cierto que se iba a fundar en Roma, mínimo en el Apocalipsis tendría que existir esa orden. ¿Están conmigo? Y Apocalipsis, que es un libro bien extenso de 22 capítulos, no menciona Roma para eso. Ahora, la iglesia se fundó el Pentecostés, el día en que se funda la iglesia, en Hechos capítulo 2,
fue en Jerusalén y el primer concilio fue en el capítulo 15 de Hechos en Jerusalén. Y recuerdan ustedes cuando hablamos que Pedro le tenía que dar cuentas a Santiago, el hermano de Jesús. ¿Se van dando cuenta entonces ustedes que eso de que hay una sucesión apostólica es más como para darle una especie de autoridad inventada, pero la Biblia no corrobora eso en ninguna parte? Bueno, yo quisiera que me dieran su opinión. ¿Qué piensan? Cuéntenme. Yadira, Jorgito, Manuel, lo veo muy callado, Manuelucho. Lisset, saludos a Audit, saludos Marelvi, Livia, Olfa, ¿dónde está Davidito, Audit? Deben ya estar que lo cambiándolo para... Ese es mi niño, por si acaso querían saber. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? A ver, quiero una apreciación. Bueno, yo, así a ojo de águila, a ojo de águila, porque estamos apenas masticando esto. Hay que estudiarlo, pero acorde con lo que habla la palabra de Dios, lo que van haciendo los católicos está equivocado, contradice a todo lo que la palabra nos dice. Sí, señora, muy bien. ¿Quién más? Falta la más difícil de todas, y esta que viene hay que masticarla bien y saberla manejar, porque esta que viene realmente son como 3 argumentos que los unen, los cierran, hacen una especie de mezcla y se vuelve compacto. Y ya lo vamos a masticar, que va a ser la más larga y nos vamos a tener que tomar tiempo. Pero me gustaría escucharlo. Lisset, te me fuiste. ¿Qué me dicen los demás hasta aquí? Van 9 argumentos. Estoy. ¿Cuál de los argumentos les gusta más? ¿Cuál de ustedes les gusta más? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la diferencia entre el ministerio de Pedro y de Pablo. Me gusta mucho. A mí me gusta eso que dice la infabilidad del Papa. La infabilidad del Papa. Interesante. Eso porque hasta el mismo Pedro se equivocó. Sí, imagínate. ¿Cómo nos va a equivocar? O sea, todos los mortales nos equivocamos. Sí. Así hay que caminar con Cristo. Es que imagínense, venir a decir que un mortal como el Papa no se equivoca, eso ya raya en la idolatría, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, a ver, tomen fuercita, porque vamos a entrar al argumento más difícil, ¿sí? Y este tiene varios argumentos a la vez. Vamos a mirar entonces, vayan anotando bien. Recuerde que si alguien quiere las diapositivas, con mucho gusto se les obsequia. Aquí no cobramos por enseñar. La última se llama Petrus versus Petra. No se le olvide esa palabra. Petrus versus Petra. Es el más fuerte argumento que presenta la doctrina católica para asegurar que Jesús comisionó a Pedro como el Papa del cristianismo. Lo encontramos en una pésima definición y aplicación que inicia oído. Vámonos todos a Mateo, capítulo 16, versículo 20. Mateo 16, 20. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Mateo, capítulo 16, versículo 20. Vamos a leer con lupa para saber, ojo, ustedes ya saben los 9 argumentos, me van a ayudar a ver si es verdad o no. Mateo capítulo ¿qué? 16, ¿cierto? Versículo 13 al 20. ¿Quién lo encontró, por favor, si es tan amable? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Marelvis, ¿dónde andas? Venga. Dale, Jorgito. Mateo 16, 13 al 20 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea
de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, Una corrección, ¿quién Jorgito. dicen los hombres? Jorgito, una corrección. Cesárea no. Cesárea la que le hacen a las chicas que no van a... Cesarea. Cesarea, eso. Dale. Correcto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Ok. Nótese lo siguiente. Tenemos a veces unos errores de lectura gramaticales, tenemos errores de semántica, tenemos errores de interpretación, porque a veces nos volamos una coma. Ahora, para poder entender este texto, hay que conocer también el original. Recuerden que el Nuevo Testamento no fue escrito en castellano. Hoy lo tenemos en castellano, en inglés, en alemán, en muchos idiomas, pero en ese idioma no fue hecho. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por ahí hay algo en el Antiguo y en el Nuevo de arameo. Entonces uno tiene que saber qué palabras usar, ¿cierto? Ojo con esto, para no caer en el error. Versículo 13. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y él hace una pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él. Él está haciendo una referencia de él, pero no está preguntando de él como hijo de María y de José. No está preguntando de él como carpintero que fuese, ¿no? Porque uno diría, y bueno, ¿y la gente qué dice de mí como músico, por ejemplo? O como predicador, o como papá, como marido. No, el término hijo de hombre es un término que nace con el profeta Ezequiel. Y lo que él está hablando es algo ministerial. Por eso la respuesta que recibe es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Recuerda usted que a Juan el Bautista le habían decapitado la cabeza? Recuerde que Juan el Bautista no es un apóstol, ¿no? Él es Juan el Bautista, primo de Jesús. Dicen otros que tú eres Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Nótense que la respuesta es ¿qué? Ministerial, porque así fue la pregunta. Versículo 15. Jesús le vuelve a preguntar. ¿Y vosotros, a quién va dirigida esa pregunta? A los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? Y salió Pedro, Simón Pedro, y da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Tú eres el Cristo, o sea, el que el Padre envió, eso significa la palabra Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo, tú eres el que el Padre Celestial envió, porque tú eres su Hijo. Esa es la respuesta. Ahora vea lo que dice Jesús. Bienaventurado eres, ¿y qué palabra usa? Simón. Ojo con esto. La palabra Simón es el nombre original de él. Porque la palabra Pedro es un apodo. Présteme atención. Eso está en Lucas, creo. Lucas capítulo 1. Váyanse para Lucas. Por aquí como que algo me dice váyase para Lucas. Capítulo 1.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. No lo encuentro. ¿Alguien que me ayude? Lucas 1. No, no lo veo aquí. No lo tengo subrayado. Y Lucas 2. Tampoco lo tengo. No, entonces lo voy a buscar aquí rapidito. La palabra Cefas. No, me equivoqué en la concordancia. Aquí yo tengo unas ayudas. No, lo voy a poner Simón. Ah, me faltó una letra aquí. Vámonos para Lucas. Lucas. ¿Alguien lo encontró o no? No es Lucas. Entonces es Marcos. Lucas, ¿qué? No, ayúdenme a buscarlo. ¿Cuál es el pasaje que está buscando? Donde Jesús le dice, tú te llamas Cefas, pero ahora te vas a llamar Pedro, y le cambia el nombre. Ayúdenme a buscarlo, porque muchas personas no saben que la palabra Pedro es un apodo. Los nombres los dos, entonces Pedro le dijo, no, en Mateo no está, en Marcos, y no permitió. Juan capítulo 1, versículo 42. Ah, era Juan 1, no era Lucas. ¿Qué dice, por favor? Juan 1, yo estaba disque pendiente de Lucas, ¿sí se dan cuenta? Bueno, no todos lo sabemos y para eso estamos aquí. Capítulo 1, ¿qué? Versículo 42. Ajá. Léalo, Y por le favor. trajo a... Voy a leer desde el 41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nótese que le dice, ¿cuál es el nombre tuyo? Y oído a esto. Tú eres Simón. Ese nombre Simón, ese hijo de Jonás, es el nombre hebreo, el nombre original en hebreo. Pero le dice, tú te vas a llamar ¿cómo? Nótese que no le dice la palabra Pedro, utiliza una palabra oído en arameo. Un momentico que se está cayendo la internet, qué cosa tan seria con esta internet. Aquí hay 3 idiomas, Simón es hebreo, Cefas es arameo y Pedro es griego. Tú eres Simón, pero vas a ser llamado como Cefas, que quiere decir Petrus. Colóquele esa palabra, Petrus en griego, que en castellano, cuarto idioma, es Pedro. Bueno, se me fueron todos, oiga, apagaron las cámaras, no hay nadie. ¿Dónde anda la gente? ¿Podrían prender la cámara si son tan amables? Yo la tengo prendida. No, ahorita no lo tenías prendida, la habías apagado. Bueno. Cuando se apaga. Ah, bueno. Ojo, a ese Juan capítulo 1, versículo 42, anótenle Marcos capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Debemos entender esto bien porque por error etimológico, oído etimología, Marcos 3:16. ¿Qué es etimología? La ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿Qué dice Marcos 3:16? ¿Quién lo lee rápido, por favor? Y aquí
Nos enseña la Biblia que la palabra Pedro no es un nombre original. Marcos 3:16 dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Es un sobrenombre. Ay. Pedro es un sobrenombre. Ojo. Mire, no se les olvide, porque por desconocer la etimología, el origen de la palabra, por desconocer la etimología, se va a armar una doctrina falsa fuerte. ¿Cuál es el nombre verdadero? Simón. ¿Y qué le dijo? ¿Te vas a llamar cómo? Pedro. No. Lo que pasa es que recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces Jesús le dio un apodo arameo. El arameo es un idioma que los judíos aprendieron en el cautiverio de Babilonia, de los caldeos. Y como vivieron 70 años allá, ellos aprendieron ese idioma. Y Jesús le dice en arameo: tú eres Cefas. Pero el escritor que está escribiendo, ¿en qué idioma? En griego. Bueno, yo veo que solamente está Alice y Yadira. Y está molestando la internet. Señor, aquí estamos. Sí, pero no los oigo, no lee, no nada. Ay, Señor. Esto está volviendo un 8 aquí. Participen. Y entonces, ya se dieron cuenta. Tú eres Simón, hebreo, hijo de Jonás. Por eso ustedes van a escuchar a los judíos cuando hablan en castellano, dicen Simón Bar Jonás, o sea, Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Jonás. Primera de Simón Bar Jonás, así dice. Primera carta del apóstol Pedro, hijo de Jonás. Bueno, tú eres Simón, hebreo. Vas a ser llamado Cefas, arameo. Y el escritor, entre paréntesis, ¿qué quiere decir entre paréntesis? Que es una apreciación de quién, del que escribió la carta. Entonces le coloca, quiere decir Pedro. Esa palabra Pedro es castellano, no es la original. La original en griego es Petrus. Y además de eso, Marcos 3:16 nos dice que Petrus, o Pedro en castellano, es un sobrenombre. No es el nombre original. Él se llamaba Simón. Bueno. Vamos a volver a leer el texto otra vez. Donde estábamos nosotros. En Mateo 16:13. Mateo 16:13. Entonces, ¿qué dice la gente que soy yo? No, tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Simón le dice, Simón Pedro, Simón Petrus, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús. Presten atención, no se coman las comas. Suena redundante, pero no se coman la coma. Bienaventurado eres, Simón. ¿Cómo lo llamó? El nombre hebreo, no el apodo. Bienaventurado eres, Simón. Bar Jonás, o sea, hijo de Jonás. Porque, subrayenlo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora está hablando Jesús, ¿no? Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Ya no le da el nombre original, sino el apodo. ¿Por qué el apodo?
Porque la palabra Petrus, oído, Petrus, es una piedra pequeña. Petrus es una piedra, no la que tranca la puerta, no. Más pequeña. De esas que pueda agarrar con la mano y lanzarla. Eso significa que Petrus. Recuerden que el argumento número 10 se llama ¿cómo? Petrus versus Petra. Entonces, le dice, tú eres Simón, ojo, lo llama su verdadero nombre. Y después le dice, tú eres, y usa el apodo, que es Pedro. Pedro es un apodo. Petrus, piedra pequeña. Y sobre esta roca, y esa palabra roca en el griego original es Petra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Les voy a mostrar algo de arqueología. Quiero que vean aquí, por favor, si es tan amable. Vamos a mirar algo de arqueología para que vean la diferencia entre Petrus y Petra. Petra es una ciudad, mírela aquí, hermosísima, que es hecha en una roca. ¿Sí la ven? Miren, esto existe hasta el día de hoy y existía en la época de Jesús también. Miren esta belleza. Esto es una sola roca que hicieron una ciudad adentro. ¿Lo están viendo? Esto nos demuestra que Petra no es lo mismo que Petrus. ¿Están conmigo? Petra no es lo mismo que Petrus. Petrus es piedra pequeña. Petra es una roca grande. Y Jesús va a edificar su iglesia ¿sobre quién? El católico me va a decir, ahí dice que es sobre, ¿cómo es que llama? Ahí dice que es sobre Pedro. No, porque lea bien el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra no le dice sobre ti. Porque Jesús le hubiera dicho, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. No, utiliza otro nombre diferente. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál Petra? No te entendí nada, hay mucha bulla. Tú eres el hijo de Dios, lo que Pedro le dijo, tú eres el hijo de Dios. Por ahí va, ojo. Aquí le dijo, pero para todos no les digo. Eso. Es que la respuesta de Pedro. Espera, ya. La respuesta de Pedro, ¿cuál es? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 1. La roca sobre la cual Jesús está fundada no es Pedro, porque Pedro no es roca. Pedro no alcanza ni a trancar la puerta. Servirá para romper una panela si mucho, quebrar un vidrio. No alcanza para ser fundado algo encima. Pero la ciudad de Petra, si se dan cuenta, que nos muestra que no es una piedrecita. Ahora, el fundamento de la iglesia, Jesucristo, está fundado en que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ¿qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia de Jesucristo se funda en la revelación que el Padre hace a nuestra vida de su Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta?
La iglesia, la roca de la iglesia es que el Padre decidió que tú conocieses a Jesús. Él dio la orden. Ahora tú puedes conocer que Jesús es el Cristo gracias a que el Padre dio esa orden. ¿Me estoy haciendo entender? No es sobre Pedro. Y aquí hay unos versículos que nos lo van a corroborar. Mucha atención. ¿Dónde están? Aquí. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios 10, 4. ¿Qué dice, por favor? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Ojo, no hay un versículo que diga que Pedro es la roca y que la iglesia está fundada sobre él. No existe. Este versículo lo pueden tomar y tergiversar y olvidarse de la etimología, pero no hay realmente un versículo que un apóstol haya dicho, es que Pedro es la roca de la iglesia. No, pero ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4? ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Literal, la roca es Cristo. Eso es literal. Aquí ya usted no necesita interpretar, ni es figurativo, una metáfora, una hipérbole, no. Aquí literal dice que Él es la roca. Otro versículo, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2. Mire que el mismo Pedro, que la Iglesia Católica dice que Él es la roca, el mismo Pedro nos va a en Facebook, les va a tocar entrar al Google Meet, porque esto les está sacando a cada rato. Estábamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva que Dios escogió preciosa. Ahora nosotros debemos ser edificados en esa piedra. No, y el mismo Pedro está diciendo, edifíquense ¿sobre quién? Sobre Jesús. Él es la piedra viva que el Padre nos dio. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo la diapositiva, porque aquí vienen unos problemitas, mucha atención. La argumentación errónea consiste en pensar que Jesús le dice a Pedro que Él es la roca y va a edificar la iglesia sobre él. No existe un versículo en la Biblia que diga que la roca es Pedro, pero sí existen múltiples versículos que aseguran que Jesucristo lo es. Ya acabamos de darlos. Ahora, ¿dónde está el error? Comienza con la falta de etimología, ciencia que estudia el origen de la palabra, y la manipulación de las escrituras. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está entre los cielos. Oído a esto, y yo también te digo que tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Debemos hacer énfasis en las palabras bienaventurado eres Simón, nombre original en hebreo de Pedro.
Jesús usa el nombre dado por el papá de Pedro, o sea, por eso dice hijo de Jonás. Y después no menciona el nombre griego Petrus, un apodo que significa piedra pequeña. Y acto seguido dice, y sobre esta roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. La exactitud al interpretar la escritura debe ser que Pedro es una piedra pequeña, pero Jesús quiere edificar la iglesia sobre una roca. La respuesta las encontramos en las palabras que anteceden a las frases mencionadas y que son una revelación que solo el Padre puede dar. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la respuesta que el Padre le revela a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él, Jesús, no Pedro, es el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles usan a Jesús como fundamento. A ver, Lisette, si me ayudas con 1 Corintios 3:10. Yadira, si me ayudas con 2 de Timoteo 2:19. ¿Y quién más está por ahí que pueda leer? ¿Quién más tiene una Biblia? ¿Ramoncho? Hermano, disculpe, ahora mismo no puedo leer. Ok, entonces Ramoncho, 1 Corintios 3:10. Y Jorgito, Efesios 2:20. Mucha atención. Vamos, Oscar. 1 Corintios 3:10. ¿Qué dice? Ya va, un momento. 3:10, ¿no? Sí. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sigo? Sí, el 11, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nótese que el trabajo del apóstol, ¿cuál es? El trabajo del apóstol es poner el fundamento. Y oído, mire, ojo con esto que les voy a decir. Hay curas católicos que son rapidísimos y terminan diciendo que el fundamento son los apóstoles. No, el fundamento de los apóstoles no es los apóstoles. Ahí lo dice claramente el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento. Por eso Pablo pone un fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Jesucristo. Se da cuenta que el que edifica su casa sobre la roca, ¿sobre un qué? Un fundamento fuerte, es un hombre sabio. Vámonos ahora, Yadira, 2 de Timoteo 2:19, ¿qué dice? Por favor. 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor en los que son suyos. Y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2:19. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Es que hay una bulla. Ah, qué pena, Yadira, hay mucha bulla allá. 2:19. Ojo, el fundamento está firme, ¿cierto? Jesucristo es el fundamento. ¿Y el sello de ese fundamento cuál es? Ojo, Jesucristo es el fundamento, pero el sello del fundamento es que Jesucristo conoce a los suyos y los suyos se apartan de iniquidad. Cuando una persona dice ser cristiana y no se aparta de la iniquidad, no ha sido sellado. Con el Espíritu Santo, claro está. Ese es el fundamento, Jesucristo. Y el sello que el Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo.
¿Se van dando cuenta? El Señor conoce a los suyos. Y falta uno más. ¿Cuál es? Falta Efesios 2:20. ¿Qué dice por favor Efesios 2:20? Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo, Jorgito, versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se dan cuenta que Él es la roca sobre el cual nosotros nos edificamos, ¿no es Pedro? No, y con esa vaciada que le pegó Pablo a Pedro en Gálatas, ¿qué fundamento va a ser, no? ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron o no? Petrus versus Petra. Y no se les olvide la etimología, mire, importantísimo decir que él llama a Pedro primero con su nombre verdadero y después le da el apodo. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Mire, lo que le está diciendo, palabras más o palabras menos, es que son figuras literarias como el sarcasmo, la ironía, la hipérbole, el símil, ¿qué más? La metáfora, que muchos de nosotros no sabemos a veces diferenciarla. Para mí es muy difícil diferenciar el sarcasmo de la ironía. Ojo, lo que le está diciendo Jesús es, ¿sabe qué, Pedro? Usted es una piedra pequeña, pero yo voy a edificar mi iglesia sobre una roca grande. ¿Cuál? La revelación que tú tuviste, piedrita pequeña. Es que le está diciendo que es una piedra pequeña para que él se dé cuenta que aunque es pequeño, el Señor le dio una revelación impresionante. Y ninguno de nosotros puede edificar su vida si no es el Padre Celestial el que decide revelarle a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Rey, su ¿qué más? Su puerta, su altar del holocausto, su sumo sacerdote, su lavacro, su menorá, el pan de vida, el altar del incienso. Él es el arca del pacto, Él es la vara de Aarón que reverdeció, resucitó, Él es la ley hecha acá. O sea, si usted no recibe esa revelación, creo, con mucho respeto lo digo, que usted simplemente está en una religión. Porque el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Revelarnos a Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Terminemos entonces leyendo la diapositiva que dice: realmente hay una interpretación equivocada en la doctrina católica, porque la Biblia enseña que la roca es Jesús el Cristo, quien murió en la cruz y paga el precio por el pecado de la humanidad. Después los apóstoles utilizan este fundamento para edificar la iglesia. ¿Estamos claros ahí? Bueno, quedo muy contento, hablando personalmente, muy contento de haber enseñado estos 10 puntos. Anótenlos, yo los cargo en mi celular, los cargo, les soy sincero. En mi Biblia los tengo anotados. No sea que me tropiece por ahí con un católico que desea aprender y uno le puede mostrar la verdad. Guárdenlo, mastíquenlo, sobre todo, mis amados hermanos, ¿cómo se dice? Practiquen. Las primeras veces uno pierde, pero después uno empieza a tomar fuerza. Porque tenemos que llevarle la verdad a personas como los católicos, que usted no puede atacar a un católico en su corazón, usted no lo conoce. Es que hay católicos que hasta se portan mejor que muchos cristianos y ellos necesitan conocer la verdad. Llevémosle esa verdad con amor.
Y cuando nos digan, no, es que nosotros tenemos un papa, usted le puede decir, pues nosotros también tenemos un papa, nuestro Padre Celestial, ese es nuestro papa. Tenemos un vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Tenemos nuestra roca, Jesucristo. No es Jorge Bergoglio que se cambia el nombre por Francisco I, ¿no? San Francisco de Asís, que bautizaba hasta animalitos, ¿no? Un día esto que hablemos de ecumenismo les enseño eso. Bueno, vamos a descansar por este fin de semana. Nos vemos el lunes a las 5 de la mañana otra vez para estudiar el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche para estudiar el Nuevo Testamento. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes.